Familia, buenos días. Estoy en Willemstad, capital de Curazao. Miren ahí, otra banda. Voy a recorrer dos de los lugares más populares, que son Punda y Otrobanda, que serían como los barrios, por decirlo así, más representativos de Curazao, los que aparecen en el souvenir y en las fotos bonitas. Aquí estoy, mírenlo, ahí está. Les voy a ir contando una serie de historias acerca de Curazao a medida que los vamos recorriendo. Los Países Bajos se conforman de ciertas islas que son Aruba, Curazao y San Martín, y unos municipios especiales que serían Bonaire, Saba y San Eustaquio. Estos territorios pertenecen a los Países Bajos, lo que nosotros conocemos como Holanda, desde 1954. Curazao es muy conocido por sus arrecifes y por su abundante vida marina. Es de una arquitectura muy colonial, en colores pastel, y ya les voy a contar la historia del por qué estos colores pastel. Resulta que un ex gobernante, Albert Kicker, él decía y le atribuía sus dolores de cabeza a los colores brillantes del blanco, al resplandor de los colores blancos. Entonces un médico le recomendó que pintaran en colores pastel todos los edificios de la isla. Curazao es la isla más grande de las Antillas. Está frente a Venezuela. Una característica muy marcada es esa mezcla entre europeos y africanos. Obviamente predomina esta mezcla entre afrocaribeños y descendientes de europeos, sobre todo neerlandeses y españoles, pero también hay una minoría latina. Fue descubierta por un navegante español, Alonso de Ojeda, en 1499, así como lo indica la gorrita, y la llamaba la isla de los gigantes por el tamaño y la estatura que tenían los nativos de esta isla. Una de las ventajas de Curazao es que cuenta con un clima tropical durante todo el año. Otra de las ventajas para mí, muy importante, es que no se encuentra dentro del cinturón de huracanes. Este puente que les estoy mostrando en este momento es el puente de la Reina Emma. Este es un puente de barcas de 4 carriles. Él se abre y el barco ingresa. De hecho, por aquí transitan los cruceros. Allá en el fondo podemos ver un barco. Es un yate, está bastante grande. Este puente se separa, se abre, tiene un tiempo y el barco pasa. Cuando el barco está pasando y el puente se separa, las personas se pueden quedar encima del puente. Lo que pasa es la duración y el tamaño que tenga el barco. Si es un barco grande, perfectamente te vas a quedar montado en el puente entre 15 y 20 minutos. De hecho, aquí amarran unas banderas de un color, esta azul y otra de color naranjada, y cada una tiene un tiempo establecido de duración. Influye el tamaño que tenga el barco. Y ese puente grande que usted ve allá al fondo es el puente de la Reina Juliana. Es un puente de 4 carriles sobre la bahía de Santa Ana. Esta es la bahía de Santa Ana, ambos están sobre la bahía de Santa Ana. El puente original se cayó en 1967 y este, que es el sustituto del actual, se inauguró el 30 de abril de 1974. Les voy a compartir algo muy curioso aquí en Curazao. Hay unos corazones que se instalaron y las personas vienen y colocan un candado. Me imagino que como en París, para sellar el amor y que perdure por los siglos de los siglos. Amén. Hay 3, pero no solamente es para simbolizar el amor. También una persona nativa me contó que lo hace, que puedes pedir un deseo. Si vienes solo, si vienes con amigos, si vienes en familia, puedes colgar un deseo, sellar el deseo ahí.
se formó hace 60 millones de años, una explosión volcánica que dejó 444 kilómetros de extensión, que es lo que hoy conocemos como Curazao. Y esta, ¿bien o qué? Y esta Antilla neerlandesa. Hoy en día, Curazao cuenta con una población aproximada de 150.000 habitantes. Aquí problemas de comunicación no vamos a tener. El idioma oficial es el papiamento, pero te hablan perfectamente español, inglés, neerlandés. Todos los nativos, todos los habitantes de Curazao tienen pasaporte europeo. Todos, absolutamente todos. Sea de Aruba, de Bonaire, de Curazao, de San Martín, de Saba o San Eustaquio, tiene pasaporte europeo. Bueno, hemos terminado con este vlog. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Déjenos la manito arriba. Déjenos sus comentarios. Visiten Curazao. Y nos vemos en el próximo. Tick,